Saludos hermanos, sean todos bienvenidos a este su programa Católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Una semana más acompañarlos para poder dar un tema muy interesante y muy importante que nosotros conozcamos, que muchas veces eso causa debate por lo que ocurre. El tema que estaremos dando hoy es escándalos históricos en la iglesia. Para ello nos acompaña nuestro hermano Arnulfo. ¿Qué tal, hermano Arnulfo? ¿Cómo se encuentra? Bueno, bastante bien, con el favor de Dios y contento de estar una vez más aquí en su programa Católico Defiende tu Fe. Sí, y aquí es muy importante, hermanos, que presten atención porque, como he dicho, se va a dar el tema de escándalos históricos, es decir, que vamos a recorrer un poco la historia desde los tiempos de los apóstoles, los tiempos apostólicos, y vamos a ir viendo qué cosas van ocurriendo en la historia. Ahora, algo muy importante que debemos entender respecto a este tema es que siempre se va a dar un escándalo en la iglesia. Así que es por eso que es importante la oración dentro de la iglesia. Y es por eso que vamos a iniciar este tema poniéndonos en la presencia del Señor. Hermano Arnulfo, ¿nos ayuda con la oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos a Dios que nos conduzca y nos dé fortaleza para afrontar las pruebas, para que cuando cometemos estos errores espirituales nos acerquemos a la confesión, que sepamos que el Señor está presto para perdonarnos y hacer propósito firme de no volver a caer. Tampoco que nos dé fortaleza para que no hagamos de nosotros el centro de la fe, sino que sepamos que es Jesucristo el centro de todo. En el nombre de nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como hemos dicho, vamos a dar el tema de escándalos históricos de la iglesia. Nosotros que sabemos que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo, cuando nosotros profesamos en el credo, nosotros decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es decir, que uno de las notas o uno de los atributos que tiene la iglesia es que es santa. Y es cierto que la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque el que lo fundó es santo. Jesucristo es santo, por tanto la iglesia es santa. Ahora, la iglesia, dentro de la iglesia estamos formados por santos, pero también estamos formados por pecadores. Es importante que entendamos eso, hay santos y pecadores. Si nosotros vamos viendo en la historia de la iglesia, nosotros conocemos en la historia de la iglesia muchos hermanos que han logrado la santidad, y eso lo tenemos en el santoral de la iglesia. Vemos un listado de santos que podemos mencionar, por ejemplo, San Óscar Arnulfo Romero, que estamos celebrando estos días, San Juan Bosco también, San Francisco de Asís. Es decir, si nosotros vamos a mencionar un listado de los santos que hay en la iglesia, no terminaríamos en el programa, porque es bastante amplio. Sin embargo, dentro de la iglesia también hay personas que no han sido tan santas y que han cometido escándalos. Entonces hay que entender algo, hermanos. Hay que entender que dentro de la iglesia siempre van a existir escándalos. Si el señor director nos muestra la siguiente lámina para ir desarrollando el tema, sabemos, como hemos dicho, Jesucristo es santo, pero el pecado que arraiga al hombre, es decir, que el pecado, esa inclinación que tenemos al pecado, hace que dentro de la iglesia haya escándalos. Y eso no solamente ha ocurrido actualmente, sino durante toda la historia de la iglesia. Entonces, porque muchas veces estamos perseverando, estamos tratando de ser mejores, pero sin embargo, por la humanidad del ser humano, por esa inclinación que tiene al pecado, muchas veces se cae en ese pecado y por eso vemos que la iglesia está muchas veces salpicada por estos vicios y inmoralidades por sus propios miembros. Pero debemos entender que esto Jesucristo ya lo había dicho. Si vemos la siguiente lámina, y si el hermano Arnulfo nos permite allí poder desarrollar ya en la época de Jesús, cuando Jesús nos dijo que esto ya lo estaba anunciando de que podía ocurrir
y de que realmente ocurra actualmente, hermano Arnulfo. Si el Señor nos dice en Mateo 18, 6, 7, pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en el profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Ya el Señor en ese momento, reuniendo a los primeros discípulos, saliendo a predicar allá en el antiguo Israel, ya empieza a anunciar de que él va a tener un grupo de seguidores y eso vaya aumentando con el tiempo y se van a dar situaciones sumamente terribles. Eso lo anunció el mismo fundador de la iglesia. Esto no es para que tampoco nosotros veamos como que tenemos que eximirnos o bueno, qué bien, mira, si eso no importa que pasen cosas malas, ya el Señor nos los dijo. Así que eso tenía que pasar así y punto, como si fuera algo normal. De ninguna manera el Señor lo hizo con esa intención, simplemente que nos estaba avisando de antemano de que se iban a dar este tipo de situaciones. Muy buenas dentro de la iglesia, pero también situaciones muy malas, escandalosas. Pero también señala de que va a ser a título personal de algunas personas, miembros de ese rebaño. No es que va a haber una guía o una ley escrita donde te den carta abierta para que tú hagas lo malo dentro del grupo que el Señor está formando, la iglesia. No, de ninguna manera. Ni tampoco en el tiempo va a venir ningún papa ni ningún obispo a darte un permiso especial para que tú hagas todo lo malo y se te tiene que aplaudir o se te tiene que considerar como que no, bueno, esa era parte de lo que tenía que ocurrir dentro de la iglesia, no. Simplemente que se van a dar. Con el tiempo van a aparecer otros grupos, ¿verdad? Separar el catolicismo y lo veremos más adelante, donde también se van a dar situaciones muy escandalosas. Y ocurrió con Ananías, hermano Arnulfo. Sí, más adelante ya vemos que los apóstoles, Jesucristo ha ascendido al cielo y vemos que salen a predicar. Y ahí vamos a ver cómo empieza la primera comunidad a ir manejándose. Y en una ocasión cuando piden pues que todos los bienes y la ayuda vaya llegando a el grupo apostólico, llegan estos hermanos bautizados que ya habían aceptado a Cristo en su corazón, Ananías y Zafira, y ellos empiezan a hacer una venta de sus bienes. Pero un ejemplo, ¿no? Si lo tasamos a la moneda de hoy, por ejemplo, si lo vendieron a $5,000, no dieron los $5,000 al grupo apostólico, sino que dieron 3,000 y se quedaron con 2,000 para ellos y después de eso hicieron ver como que ellos estaban dándolo todo para la iglesia. Pero el Espíritu Santo salió por delante y en la persona de San Pedro les dijo, pero ¿por qué hicieron esto de tratar de engañarnos? Engañaron a la iglesia. ¿Por qué hicieron esto si el campo al final o los bienes que ustedes vendieron al final eran suyos? Ustedes pudieron haber dicho, no, vamos a dar una parte y otra nos quedamos con ella, pero no hacer ver cómo que lo dieron todo para la iglesia. Ahí había un engaño, ese era un escándalo y se dio en la primitiva iglesia, pero nadie dijo en ese momento, bueno, vamos a salirnos de aquí y vamos a formar otra iglesia porque aquí ya se está dando escándalo. No, se dio el escándalo en esa única iglesia que había y todo el mundo siguió perseverando en ella. Posteriormente, quienes recibirían una amonestación fueron aquellas personas, estas dos personas que trataron de engañar a sus hermanos. Sí, y si vamos a la siguiente diapositiva, señor director, para que vayamos viendo de qué estamos hablando esto, porque aquí es el texto bíblico que el hermano Arnulfo acaba de explicar, y esto es lo que pasaba, fíjense, en los Hechos de los Apóstoles, es decir, desde el inicio de la iglesia ya ocurrió escándalo. En la siguiente diapositiva, señor director, vamos a seguir viendo todavía que también para las primeras comunidades, en la primera Corintios 5:1 nos dice, solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes y una inmoralidad tal que no se da ni entre paganos, hasta el punto que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Imagínense el escándalo de ese tiempo. Es decir, aquí San Pablo le está hablando a los corintios, es decir, que es una comunidad cristiana, no es una comunidad atea ni pagana, es una comunidad cristiana,
porque, y fíjense lo que está ocurriendo. Es decir, que esos escándalos ocurren desde el principio de la iglesia, y ya Jesucristo había dicho eso. Pero como ha dicho el hermano Arnulfo, eso no debe ser lo común. En la siguiente diapositiva, si el director nos ayuda en eso, vamos a ir viendo en este programa escándalos que han ocurrido en la iglesia en la historia. Ya hemos visto la época apostólica, algunos ejemplos, han ocurrido muchos, pero vamos a ir viendo varios ejemplos en la iglesia y vamos a ir viendo por qué ocurren estos casos. Claro, sabemos que es la debilidad humana, pero debemos entender que esto ocurre en la iglesia y seguirá ocurriendo, pero no por eso deja de ser la iglesia de Jesucristo. Y para ir iniciando por lo menos la parte histórica ya un poco más adelante, vamos a hablar sobre el juicio de un cadáver. Así que en la siguiente lámina vamos a ver eso y ahí el hermano Arnulfo nos va a ayudar con el desarrollo de este escándalo que ocurrió en un momento de la iglesia del año 891 al 896 que estaba el Papa Formoso. Sí, nos vamos bien, pero bien atrás en el tiempo. Y es curioso esto porque tuve la oportunidad de escuchar cómo esto se lo lanzaba en cara un hermano cristiano no católico a un católico. Y sin embargo el católico salía a defender a la iglesia y mientras la defendía, lo que decía era que eso nunca había ocurrido, de que jamás había existido eso, de que habían juzgado un cadáver. Bueno, una de las maneras para nosotros defender a la iglesia es informándonos, porque no vaya a ser que aparezcan este tipo de hechos históricos y nosotros por desconocimiento tratemos de defender a la iglesia, pero lo hagamos inadecuadamente. Pues bien, el Papa Formoso, había un desorden en la iglesia, el Papa Formoso era muy recto en sus cosas y había una familia que trataba también de apoderarse, ¿no? Todo era el poder en ese tiempo. Y el Papa Formoso no cuajaba con esa idea. El Papa Formoso estaba para guiar al rebaño del Señor. Pues bien, cuando el Papa Formoso muere, entonces los que quedan van a hacer una serie de actos de poner a sus amistades, incluso hasta nombrar papas. Y en medio de eso, ¿qué hacen? Desentierran el cadáver del Papa Formoso, que había sido ayudado por un rey bastante famoso, un rey francés, Arnulfo, se llamaba el rey. Y los italianos, en ese tiempo, no existía Italia como tal, pero es para ubicarnos dentro de lo que es hoy día Italia, los de ese tiempo veían que este rey francés había venido de afuera de su frontera a ayudar al Papa. Pues bien, ahora que el Papa estaba muerto, pusieron a otro y dijeron, bueno, hay que buscar el cadáver de aquel que trajo un rey extranjero, al rey Arnulfo, para que lo ayudara y vamos a juzgarlo. Imagínese eso, hermano, imagínese solamente eso, desenterrar un cadáver. Dicen las crónicas de ese tiempo, escritas por católicos, que la ropa todavía venía pegada a los huesos. La hediondez que había dentro de aquella sala. Incluso le pusieron hasta un abogado defensor, que era un diácono, al cadáver. Pero también le dijeron a ese diácono que no hiciera ningún tipo de acto a favor del cadáver. Pues bien, la sentencia, ¿cuál fue? Que el Papa, o sea, el esqueleto era culpable. Había que borrar su historia de los libros eclesiásticos porque no era acorde con lo que ellos estaban pensando en ese tiempo. Tiraron sus huesos entre un poco de hueso de una fosa común, pero no consideraron que era digno de eso, lo desenterraron y lo lanzaron a un río. O sea, mire todo lo que hicieron los católicos. Desenterrar un cadáver para juzgarlo y después mancillar a ese esqueleto. Claro, posteriormente vendrá otro papa y dirá que todo eso que hicieron no era adecuado. Este tipo de escándalo, hermanos, se dio en nuestra iglesia y tenemos que conocerlo, no para desmeritarlo, sino tenemos que conocerlo para saber que eso ocurrió, porque en la iglesia del Señor se van a dar escándalos, pero aún así, esta es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, como he escuchado,
Este es un aspecto histórico que también debemos conocer, aunque sea algo negativo, debemos conocer también porque muchas veces atacan a los católicos de eso y debemos saber responder frente a todas esas acusaciones que nos hacen. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con este tema de escándalos históricos en la iglesia. Hermanos, estamos con el tema escándalos históricos de la iglesia y como ya hemos dicho, estamos abordando algunos ejemplos de escándalos que ocurren en la iglesia, porque el mismo Jesucristo ya lo había anunciado de que iban a haber escándalos. Por tanto, no es de extrañarse, pero tampoco debe ser lo común y lo normal en eso. Entonces, ya hemos visto el caso de Ananías, hemos visto el caso del Papa Formoso, ahora vamos a ver el caso de un papa que fue elegido por los católicos, pero fue ilegítimo. Vamos a ver ese caso y ahí el hermano Arnulfo nos ayudará en el desarrollo de esta historia. Sí, conforme iba transcurriendo el tiempo, vemos la iglesia, ¿no? Entre altas y bajas, empiezan a darse, pues, momentos muy bonitos, muy felices dentro de la iglesia, pero también otros que prácticamente fueron muy negativos. Sin embargo, esta fue la iglesia que fundó Jesucristo. Me voy a permitir leer algunos puntos nada más. Dice que a la muerte del Papa Juan VIII, allá por el año 973-974, fue elegido otro papa, ya que pasaron 5 meses para esta elección. Había un hombre muy poderoso en ese momento, era Crescencio. Crescencio era hermano de este papa que había muerto. Entonces, siendo y utilizando su autoridad, eligen al Papa Benedicto VI. Había un clima de tensiones, ¿no? Y en medio de este clima de tensiones, los partidarios de Crescencio, no conforme con esto, eligen a otro papa. Y en medio se llamaba Bonifacio. En medio de toda esta historia, hermano, que uno elige, el otro no elige, que uno sí es legítimo y todo, el emperador Otón se da cuenta de que estas cosas no son normales y viene también desde el extranjero, fuera de la frontera de lo que hoy conocemos como Italia, y viene a poner orden. El papa, que no era el escogido legítimamente, sale huyendo, ya que no quiere enfrentar este tipo de situaciones. Pero se va y busca apoyo de otro emperador, el de Constantinopla. Miren todo esto que se da. Uno legítimo, otro ilegítimo. Uno busca apoyo de un emperador, el otro de otro emperador. Todo esto se da, hermano, cuando Jesucristo solamente había escogido un cabeza de la iglesia, sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo se le dio tanto problema en ese tiempo a la iglesia? En momentos de escogencia de quién iba a ser el guía, pero algunos metían la política y otros los intereses económicos. Todo esto se dio, hermano, dentro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Así como lo hubo desde el principio, y dentro del mismo grupo apostólico también había un Judas, alguien que lo iba a traicionar, no podemos ahora solamente decir, bueno, lo que ocurre es que con todo esto vamos a salirnos, pues, y vamos a abandonar a la iglesia. En medio de todo esto, ¿qué ocurre? Mataron y estrangularon a un papa. Mire hasta dónde llegó, hasta la muerte de un romano pontífice. Posteriormente a esto, el emperador Otón se retira y viene para ser elegido el Papa Juan XIV. Pero el Papa falso, Bonifacio, al saber que Otón se va, ¿qué hace? Viene con sus tropas de apoyo y se mete y encarcela al Papa Juan VIII, negándole alimento, y finalmente el Papa muere. Ya muere otro Papa. Miren lo que ocurre. Tantos problemas que hay cuando la silla de San Pedro es una cuestión religiosa, espiritual, que tiene que ser para la guía del rebaño del Señor. Bueno, la población no queda contenta con esto. ¿Y qué hace? La población se levanta por aquel crimen de este papa y agarra al falso papa, Bonifacio VI, también lo encarcela y le dieron muerte en julio del año 985.
Si nosotros nos ponemos a analizar, hermano, muere un papa, muere otro, y ahora el mismo que había estado involucrado en la muerte del anterior papa, ahora lo estrangulan. Católicos dentro de la ciudad santa, dentro del rebaño del Señor, peleándose un puesto, peleándose esa silla pontificia, cuando no era lo del ser. Pero eso no es que la iglesia lo permitía o era que era algo escrito por la iglesia, simplemente era el actuar del ser humano. ¿Tenemos que salirnos de la iglesia? No, al contrario, tenemos que quedarnos en ella para darle el rumbo correcto por donde el Señor nos ha llamado, para que sea visible y que sea la lámpara que ilumine como Él nos los ha pedido, sean luz para el mundo. Sí, eso es importante lo que ha dicho el hermano Arnulfo. Vemos cómo hay estos escándalos históricos en la iglesia, pero también, si nosotros vemos, en la iglesia también hay muestras de santidad. Casualmente, como estaba transmitido y ha transmitido FTV, diferentes historias de diferentes santos. Es decir, en la iglesia hay santos y pecadores. Por eso es que nosotros como personas debemos, todos nosotros como cristianos que queremos ir hacia a Dios, nosotros necesitamos llegar a esa santidad, precisamente para dar el ejemplo a aquellas personas que nos ven también, aquellos que no creen en Dios. También vamos a la siguiente lámina, si el director nos ayuda para ir desarrollando. Esto es lo que ha comentado el hermano Arnulfo, que el Papa fue impuesto por los católicos, y fíjense cómo esto ha ocurrido en la historia de la iglesia, en un tiempo que, claro, luego se fue arreglando eso, pero hay que entender que por la naturaleza humana ocurrió. En la siguiente lámina, señor director, también ocurrió algo en la historia de la iglesia, que fue el cisma de Oriente. Eso fue en el 1054, en el tercer concilio de Toledo, en el año 589, donde tuvo lugar la solemne conversión de los visigodos al catolicismo. Se produjo la añadidura del texto filioque. Ustedes habrán notado que en el credo decimos, cuando decimos del Espíritu Santo, que ahora en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, este es lo que se llama filioque, en donde dice y el Hijo, es decir, en donde se hizo esta añadidura. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre los católicos y los ortodoxos en cuanto a eso, porque ellos dicen que el Espíritu Santo no fue enviado por el Hijo, solamente por el Padre, no tienen esto. Y esto, claro, esto fue como un motivo de un cisma, claro, y por otras cosas que también tenían ciertas diferencias, pero este fue el principal. Y esto ocurre en Oriente. Solamente existía una iglesia, una única iglesia católica, y en este momento se separa y ocurre un cisma. Eso fue un escándalo. Se imaginan las personas que vieron que se separaba la iglesia y se creaba con lo que actualmente conocemos como la iglesia ortodoxa. Y eso ocurrió en un momento de la historia del ser humano. Vamos a la siguiente lámina, señor director, para que vayamos viendo que esto impactó solamente con esa diferencia de ese punto, y de otros, claro, otros porque no querían tampoco aceptar lo que es la autoridad del romano pontífice. Entonces otros patriarcas de otros sectores, ellos, claro, tuvieron esa diferencia con el Papa, y esta razón de añadirle y del Hijo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, fue una razón que ellos buscaron para que ocurriera un cisma. Y eso fue una división, y ocurre actualmente. Tenemos nuestros hermanos ortodoxos que ya el Papa ha tenido acercamientos con ellos, porque la iglesia siempre ha querido que seamos uno, como Jesucristo que quiere que seamos uno, por eso. Pero esto ocurrió en el año 1054. Entonces, ver que la iglesia se separaba en ese momento, eso fue un escándalo. Pero sin embargo, actualmente vemos cómo los papas actuales, los últimos papas, han querido buscar ese acercamiento a las demás iglesias que se han separado de la iglesia ortodoxa, que son nuestros hermanos también. Entonces, vemos este punto de la historia. También podemos mencionar lo que fue el saqueo de Roma. Y vamos a la siguiente lámina, y ahí el hermano Arnulfo nos va a ayudar a desarrollar la historia. ¿Qué es esto del saqueo de Roma? Sí, también, bueno, ya esto es en el siglo XVI. Ya Martín Lutero comienza a sonar la campana y buscando, al inicio buscando que hubiera un orden, porque sí había cierto desorden. Posteriormente Martín Lutero es patrocinado por príncipes y personas pudientes, y ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Hay una división, una separación en la iglesia. Pues el Papa Clemente VII aparece más o menos por esa fecha,
Martín Lutero continúa predicando y también el grupo de él se empieza a separar. Ya tampoco obedecían a Lutero. Habían otros pastores que decían que Lutero también estaba equivocado. Entonces le sugieren al Papa Clemente que es el momento de hacer una reforma, y el Papa Clemente VII simplemente ignora este tipo de peticiones que vienen dentro de la misma Iglesia católica. Así, el Papa lo que busca es hacer alianzas porque no se llevaba muy bien con el emperador Carlos V, el jovencito Carlos V, católico. Entonces aquí vemos, miren, el Papa, el líder de la Iglesia, no se lleva con el defensor de la Iglesia, que es el emperador. Entonces, ¿esto a dónde lleva? Arroja una guerra entre el Papa con sus aliados y el emperador Carlos V con sus aliados. 1527. Las tropas del emperador Carlos V llegan hasta la ciudad de Roma y la invaden. Hacen un saqueo, una destrucción. Pero en estas tropas, ¿qué pasa? Hay muchos protestantes, muchos. El rey católico, viendo de que había un descontento, se aprovecha de la situación, y también muchos protestantes se aprovechan de la misma, y por algunas medidas que había tomado el Papa en contra de los protestantes, bueno, ¿qué hacen? Aprovechan la coyuntura y se meten a Roma para hacer todo tipo de saqueo. Además, a estos soldados del rey no se les pagaba su salario a tiempo. Entonces le dieron carta abierta para que se cobraran su salario destruyendo y saqueando Roma. Incluso llegaron hasta dentro de la misma Basílica de San Pedro, haciendo todos estos desastres. Nuevamente, hermanos, vemos esta situación escandalosa que se dio. Y por católicos, el emperador católico y el Papa, líder de la Iglesia y líder de lo civil. Sin embargo, hermanos, tenemos que seguir viendo de que todo esto que se dio, todo esto negativo que se dio, aún así Jesucristo fundó esta iglesia. En ella va a haber luces y va a haber sombras. No estamos diciendo con esto que tenemos que eximir o tenemos que aplaudir estos actos negativos, sino que tenemos que conocerlos. ¿Conocerlos para qué? Para que sepamos que precisamente hay trigo y hay cizaña dentro de la iglesia, ya anunciado por Jesucristo, pero al final ni las fuerzas del infierno prevalecerán contra ella. Sí, y hermanos, si ustedes quieren participar también, llamando, haciendo sus comentarios sobre este tema, pueden llamarnos. Ahí están los teléfonos, el teléfono en pantalla para que nos pueda sintonizar, o nos pueda llamar y nos pueda hacer su comentario o alguna pregunta que tenga sobre el programa. Bien, continuando con esto, es importante que sepamos esto, es decir, ya vemos cómo hay varios acontecimientos históricos, la cual la Iglesia estuvo católica involucrada. Ahora, algo interesante de esto es que esto ocurrió dentro de la Iglesia católica porque en ese tiempo, por lo menos la mayoría de los que hemos hablado, no existía ni una otra iglesia, solamente existía la Iglesia católica. Pero, sin embargo, no por eso no ocurre en la Iglesia protestante. Vamos a ir desarrollando también ese tema un poco para que ustedes vayan viendo. Vamos a la siguiente lámina, señor director, para que vayamos también. Esto fue lo que hubo en el saco de Roma, como mencionaba Arnulfo. Así que este es un punto que tuvo en la iglesia que, claro, fue oscuro, pero que luego la iglesia pudo componerse. Pero es importante que sepamos, que entendamos que ni con todos los escándalos que ocurren en la iglesia van a poder destruir a la iglesia. En la siguiente lámina, vamos a señor director, si nos ayuda. Entonces aquí hay que entender algo, que no solamente ocurren escándalos dentro de la Iglesia Católica, sino también en otras iglesias protestantes, que muchas veces las personas se enfocan en el catolicismo, pero en la iglesia protestante también ocurren. Y para eso, señor director, en la siguiente lámina, para que vayamos en qué sentido, y ahí el hermano Arnulfo nos puede también ayudar para que nos diga un poco sobre un comentario sobre qué es el real. ¿Esto ocurre solamente en la Iglesia Católica o qué pasa también en la Iglesia Protestante, hermano Arnulfo? Tenemos una llamada, sí. Sí. Quiero saber cuál es el papa que estaba cuando Napoleón lo mandó matar, porque le contestó que ni los obispos ni habían podido destruir la Iglesia Católica y menos iba Napoleón a acabar con ella, y que Napoleón se enojó y lo mandó degollar. ¿Es verdad? Ajá, le respondemos, hermana. Sí.
Sí, el Papa Pío VII era el que estaba en ese momento y Napoleón intentó secuestrarlo para manipular la iglesia. La idea de Napoleón era hacer una iglesia al estilo francés, destruyendo algunas prácticas del catolicismo y tratando de hacer una mezcla con otras ideas. El Papa Pío VII, claro, por supuesto, no iba a estar de acuerdo con esto. Entonces, sí fue apresado por varios años. Por más de 5 años estuvo preso Napoleón. El Papa ofreció su libertad a la Virgen María Auxiliadora. Y entonces Napoleón cae y el Papa sale victorioso. Posteriormente el mismo Papa será quien ayuda a Napoleón cuando Napoleón es encarcelado. Miren las paradojas de la vida. Pero el Papa quedó vivo, no fue degollado. El anterior Papa, Pío VI, ese sí cayó en manos de la Revolución Francesa. A ese sí lo trataron muy mal y murió, Papa Pío VI. Y decían en aquel tiempo los revolucionarios, Pío VI y el último. O sea, dando a entender de que con eso iban a acabar con la Iglesia Católica. Pero sin embargo vemos que después hubo un Papa Pío VII. Así que la Iglesia no se acaba con eso. Y si no me equivoco fue el obispo Consalvi, si no me equivoco, fue quien le dijo a Napoleón eso. Ni siquiera nosotros los obispos hemos podido acabar con la Iglesia con nuestro pecado. Menos lo vas a hacer tú con la fuerza de tu ejército. Pero es para que nos ubiquemos en la historia. Gracias a la televidente por la Gracias pregunta. por la llamada. Va a hacer una breve pausa y vamos a continuar con este tema interesante de escándalos históricos en la iglesia. Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa Católico Defiende tu Fe, tocando el tema de escándalos históricos de la iglesia. Ya hemos visto algunos escándalos que han ocurrido en el transcurso de la historia de la iglesia. Y como le preguntaba al hermano Arnulfo, ¿qué pasa con estos escándalos? ¿Acaso solamente ocurren en la iglesia católica? ¿Se puede ver también eso entre el mundo protestante? Yo me voy a trasladar en el tiempo también, ya que estamos hablando de historia. Allá en los años 80, escuchaba a algunos familiares hablar de este pastor llamado Jim Bakker. Hablaban en ese momento de que este hombre tenía gran cantidad de dinero, tenía propiedades, autos, viajaba mucho, su esposa vivía lujosamente y bueno, este pastor que decía ser el verdadero profeta nombrado por Dios en los tiempos modernos, de pronto este pastor empieza a tener problemas internos en la iglesia que él pastoreaba. Para ese tiempo existían lo que eran las llamadas iglesias electrónicas y iglesias televisivas, pues. Entonces él empezó a tener problemas, ¿pero por qué? Porque descubrieron de que él tenía aventuras amorosas, a pesar de estar casado, tenía aventuras amorosas con prostitutas. Y bueno, se dio un escándalo tremendo y lo expulsaron de aquel movimiento. Y qué curioso que uno de sus más, pero más acérrimos críticos era otro pastor llamado Jimmy Swaggart, que también tenía una gigantesca y millonaria iglesia televisiva. ¿Y qué pasó años después? Este Jimmy Swaggart, que tanto había criticado al pastor Bakker, también Jimmy Swaggart cayó en estos escándalos extramatrimoniales. Tenía amores con mujeres por fuera de su matrimonio. Entonces, eso me recuerda con lo que estoy hablando y destacamos de que hay escándalos en todos lados, hermano. Ya sean católicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, evangélicos, de todas las denominaciones que hay. Por eso hay que cuidarse. ¿Y cómo se cuida uno? Haciendo oración,
pidiéndole al Espíritu Santo que lo guíe. De esa manera nos cuidamos de apartarnos del pecado en todas las dimensiones, ya sean desde las más pequeñitas hasta estas que estamos mencionando, que son, ¿verdad?, pero muy macro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no pensar que solamente hay escándalos en el catolicismo. En todos los grupos cristianos hay escándalos. Los hubo en el pasado y los hay en el presente. Sí, algo muy interesante porque hay que también saber ese punto, que no solamente ocurre en la Iglesia Católica, también ocurre en todo tipo de grupos, incluso ocurre, como ya ha dicho el hermano Arnulfo, entre los diferentes grupos protestantes, las sectas ocurren, pero si se dan cuenta, los medios de comunicación se enfocan en la Iglesia Católica. Siempre que pasa un escándalo en la Iglesia Católica, allí se enfocan, porque los demás no dan noticias. Entonces, por eso que uno no ve mucho eso en los medios. Y eso, fíjense que ese ataque que se da a la iglesia, aún ese ataque está demostrando que es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo dijo que nosotros íbamos a ser atacados, así como él mismo, como él fue perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Y cuál es la iglesia que ha estado más perseguida en la historia? La Iglesia Católica, incluso con estos escándalos. Entonces, por eso es que debemos estar contentos de estar en la iglesia de Cristo, pero debemos perseverar y orar, como ha dicho el hermano Arnulfo, en esta iglesia que Cristo fundó. Vamos también a hablar un poco sobre un tema otro escándalo que ocurrió, si el señor director ahí nos ayuda, ya este es más que todos los tiempos modernos, la matanza de Ruanda en abril de 1994, en donde las etnias Hutu eliminaron a casi 1 millón de Tutsi. Y en esto participaron varios sacerdotes y monjas apoyando dichas masacres. Es decir, fíjense, eso en 1994, ya es más reciente. Vamos a la siguiente lámina, claro. Ahora, la iglesia pidió perdón, y la iglesia pidió perdón y ha sabido pedir perdón cuando sabe que ha cometido una falta. El Papa Francisco en marzo de 2017 pidió perdón, fíjense lo que le dijo: manifiesto profundo dolor de la Santa Sede y toda la Iglesia por el genocidio contra los Tutsi, y expreso solidaridad a las víctimas y a todos los que padecieron por estos trágicos eventos. Imploro el perdón de Dios por los pecados y faltas de la Iglesia y de sus miembros, entre ellos sacerdotes religiosas que se dieron al odio y a la violencia, traicionando su misión evangélica. Eso lo dijo el Papa Francisco. Entonces, fíjense cómo la Iglesia también pide perdón. Ahora, muy diferente a otras iglesias, porque no sé si he escuchado al hermano Ulfo, pero no he escuchado entre los hermanos protestantes que los actos que ellos han cometido, ellos han pedido perdón. Porque incluso hubo no hemos mencionado aquí, pero hubo una inquisición protestante, y ellos no, que yo sepa, no pidió perdón. La Iglesia Católica sí pidió perdón por algunas faltas que cometió. Entonces, vemos cómo la Iglesia también reconoce cuando es verdad, y cómo la Iglesia sabe que siente el dolor por esos hermanos y que no es lo correcto. Fíjense cómo el Papa allí menciona, eso no es correcto, porque él mismo pide perdón. Entonces la iglesia, dentro de la iglesia, nosotros debemos saber eso. Y por eso que existe el sacramento de la confesión. Y ahora en este tiempo que estamos en un tiempo de conversión y que estamos en un momento en el que estamos preparándonos para la fiesta de Pascua, es importante que nos acerquemos. Entonces nosotros como personas católicas, como miembros de la iglesia, también ver nuestro interior y poder también acercarnos a Dios y reconciliarnos con Dios y con el hermano. Otro punto muy importante que también queremos tocar es respecto a la pederastía, porque esto se escucha mucho dentro de la iglesia, y allí el hermano Arnulfo, a ver si nos puede colaborar con qué es lo sobre este punto, qué es lo que se habla, qué es lo que se dice. Sí, no podemos ocultarlo porque esto, bueno, los medios de comunicación hicieron pues un boom en su momento, y en los casos que van apareciendo, y tenemos que tener bien claro, dentro de la iglesia, estos casos, cuando hay las pruebas contundentes, automáticamente se procede. Una cosa es cuando hay un rumor, porque algunas personas dicen, no, pero es que por ahí se oye tal y tal. No, eso que se oye no. Cuando están las pruebas, entonces se actúa. Y aquel que sale, porque ya los ha habido, que estos actos ya son declarados fuera de lo que es solamente el canon eclesiástico, pues son entregados a la ley.
y la ley tiene sus sanciones en los diferentes países para castigar estos delitos. Pero tenemos que estar bien claros, no podemos solamente guiarnos por que se escuchó un rumor en contra de tal cura que hizo esto, no. Cuando ya se hace la investigación y hay las pruebas, entonces se procede para que tengamos esto. Pero no es que va la iglesia a estar, como se dice en lo cotidiano, apadrinando la sinvergüenzura que se hace por algún religioso o alguna religiosa o incluso por nosotros los laicos, no. Pero tiene que haber las pruebas necesarias para que esto entonces sea calificado como un acto, en el caso que estamos mencionando, de pederastía, o sea, el abuso sexual a un menor de edad, o sistemáticamente, ¿verdad?, que se hace con frecuencia. Entonces tengamos también nosotros la prudencia de que hay certeza del castigo, pero no solamente dejarnos llevar por la emoción del momento. Sí, y fíjense de este punto también, y si el señor director nos ayuda con la siguiente lámina, nosotros también debemos entender que esto no ocurre solamente entre el clero, porque cuando hablan, es como le dije hace un momento, cuando los medios de comunicación secular hablan de estos temas, cuando ocurre un sacerdote que pasa esto, eso sale en todos los medios, en todas las noticias, entonces, ¿qué pasa? Pero también ocurre también entre familiares de la misma víctima, o sea, la mayoría de veces son los familiares que ocasionan esto, profesores, educadores, trabajadores de centros deportivos, homosexuales, trabajadores de la ONG, proxeneta, traficante de niños, o sea, es decir, eso está en todos lados, entonces, pero incluso dentro de la Iglesia Católica es un porcentaje muy bajo y eso ocurre, como le he dicho, la mayoría de veces por familiares, pero esos casos no se escuchan mucho, solamente los medios transmiten. Cuando es un sacerdote, o sea, es decir, 99 sacerdotes hacen el bien, pero se enfocan en el uno que hace el mal, entonces no parece justo eso, pues. Entonces, por eso que debemos entender que este tema, claro que ocurre, pero no ocurre primero con la gravedad tampoco que muchas veces pintan los medios y tampoco es que no hace nada la iglesia. La iglesia ya, como ha dicho el hermano Arnulfo, tiene sus normas para poder atender esos casos y la iglesia está en desacuerdo con eso. La iglesia, y como ha dicho el hermano Arnulfo, si hay que proceder porque cometió un delito, tiene que comparecer ante la ley, no puede estar cubierto de nada. Pero también, como muy bien acertadamente ha dicho Arnulfo, hay que saber cuándo es un rumor y cuándo es algo certero, porque lastimosamente muchas veces, y he escuchado noticias así que dicen, mira, este fue acusado de tal cosa, o de pederastía, o de otra cosa, y luego que se hacen las investigaciones resulta ser que no, que era inocente. Pero cuando es inocente, allí los medios ya no se pronuncian. Dejaron ya esa fama del sacerdote y no tienen esa delicadeza o por lo menos esa atención de poder decir, oh, mira, se equivocaron y realmente no pasó esto. Entonces, es importante eso. Y nosotros como católicos, ¿tenemos una llamada? No, ok, listo. Entonces es importante como nosotros como católicos podamos entender que estos temas se ocurren dentro de la iglesia, pero que la iglesia ataca eso y la iglesia no está de acuerdo con ninguno de esos puntos. Así que es muy importante. Vamos a la siguiente lámina para que el señor director nos diga, y ahí muy importante, como hemos dicho, la siguiente, señor director. Entonces aquí, como he dicho, total repudio por aquellos actos escandalosos que ocurren dentro de la iglesia. La iglesia, y hay que orar por esas personas, para que esas personas se arrepientan de corazón y vuelvan y sean verdaderos cristianos. Entonces, porque la iglesia enseña que nosotros tenemos que ir con los caminos del Señor, haciendo el bien, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, muy importante. Y hay una cita bíblica, si el señor director nos ayuda con allí, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 nos dice, velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es la invitación a la cual tenemos nosotros que atender constantemente.
¿Por qué? Porque el enemigo del alma siempre va a buscar la manera de destruirnos, va a buscar la manera de hacernos caer. Pero si nosotros nos mantenemos unidos en oración a Jesús, nosotros vamos a salir victoriosos de todas estas pruebas que se nos van presentando en el camino. Y la iglesia en general no es una iglesia perfecta, no. Es la iglesia fundada por Jesucristo, eso sí. Pero ¿por qué no es perfecta? Porque está formada por nosotros, hermanos. Y nosotros no somos perfectos. Así que por eso no es perfecta. Pero el Señor nos llama y nos da los medios para que vayamos cada día en nuestro diario vivir buscando la manera de ser mejores personas ante la sociedad y ante Dios, sobre todo ante Dios. Entonces, no es solamente que hay maldad y pecado en el catolicismo, también lo hay en las diferentes ramas del protestantismo, porque no vaya a ser que nos sintamos nosotros cohibidos de todas las historias que hemos hablado aquí y digamos, bueno, pero entonces estamos en una iglesia que solamente hay cosas malas. No, también las hay en los hermanos separados del catolicismo, porque a veces nos venden la idea de que, mira, si estás aquí en el catolicismo es porque todo esto es malo, pero si te vienes para acá, para el grupo donde estoy yo, acá sí, todos somos buenos. Pues no, así no. Y lastimosamente quien hace esto no está siendo honesto espiritualmente y está cayendo en las trampas del demonio. Entonces, oremos, hermanos, oremos como católicos, oremos como cristianos en general, para que la maldad y todo eso que quiera hacer el enemigo del alma no penetre en nuestra vida ni en nuestra iglesia fundada por Jesucristo nuestro Salvador. Sí, hermano, y como dice muy bien Jesucristo en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, porque allí vemos cómo la iglesia fundada por Jesucristo, por muy atacada que sea, por tantas cosas que ocurren incluso dentro de la iglesia, no por eso va a ser destruida. Entonces, soy director con la siguiente lámina para que veamos que allí esa es una promesa de Jesús, es una promesa que nos hizo Jesús. Las puertas del Hades no la podrán vencer. Y también debemos notar que no solamente hay cosas malas en la iglesia, hemos hablado de esto, pero en la iglesia hay mucha santidad. Leamos la vida de algunos de los santos que hay en la iglesia, cuántas cosas buenas han hecho. San Juan Bosco, cómo ayudó a los jóvenes, y tantos santos que han habido. Óscar Arnulfo Romero, que estamos celebrando también estos días, también, todo esto, hay mucha gente dentro de la iglesia, muchas personas que se han entregado al evangelio, es decir, hay cosas muy buenas en la iglesia, pero también hay que entender que hay cosas malas, hay que ser mejores personas y mejores cristianos. Bueno, llegamos al final de este tema, muy interesante, y le agradecemos al hermano Arnulfo por haber participado también, acompañado hoy para este tema. Les recordamos que estos temas pueden buscar en las librerías católicas los libros que nosotros tenemos. Nosotros, la bibliografía de nosotros es la Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica, temas candentes de la Iglesia Católica, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad, y Custodia de la Fe. También les recordamos que si quieren contactarse con nosotros para una catequesis en su parroquia, pueden llamarnos o contactarnos a través del correo de cepregaudes90@gmail.com. Allí en el correo, ahí pueden escribirnos, y si quieren que participemos en su parroquia, allí nos escriben. Y también recuerden nuestro Instagram, en Instagram, que es @sempergauden, el Instagram del movimiento, que estamos subiendo artículos que tienen que ver con defensa de la fe católica y tienen que ver con todo aquello que tiene que ver para poder dar respuesta de nuestra esperanza, como dice San Pedro. No hay más que, hermano Arnulfo, decirle a la gente que tengan una semana siempre alegres en el Señor.